Buenos días, hermanos, hermanas. Con gratitud al Señor, esta mañana podemos estar juntos nuevamente, con la confianza enorme que implica el interés supremo del Señor de edificarnos. Y en esa confianza, en esa seguridad, que el Señor está interesado en edificar su iglesia, es que puedo compartir un mensaje esta mañana en la gracia del Señor. El lema que nos convoca y que vamos a hacer lectura una vez más, porque la reiteración nos ayuda a sorprendernos de que en tan pocas palabras esté contenida tanta riqueza, ¿no? En una frase esté contenida tanta gloria. Leemos Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Tenemos un amén? A esta realidad, a esta incomparable realidad. La carta a los Colosenses se nos presenta básicamente como un escrito, como una carta de circunstancia. Hay una circunstancia tras esta carta que implica la redacción de la misma. Esta carta atestigua una situación conflictiva y muy específica, y que es llamada, como algunos hermanos ya lo han dicho, herejía colosense, pero también algunos optan por llamar la filosofía colosense, algunos también el enigma colosense, porque esta designación es el resultado de una compleja reelaboración que se puede hacer en la lectura de la carta, que observa al menos 3 rasgos que le son característicos y que forman un sincretismo muy particular, porque lo que aquí se dice, el conflicto que aquí se presenta, está solamente en esta carta. No hay en otras cartas una situación como la que aquí el apóstol Pablo va a tener que tratar. Y estos 3 rasgos característicos, que podríamos resumirlo en lo que se nos ha dicho, un ritualismo judío y un gnosticismo griego, una mezcla, están presentes básicamente en el capítulo 2. Este enigma solo tiene referencia en esta carta y representa una cosmovisión acerca de cómo el ser humano puede progresar, superando el abismo de la condición presente y proyectándose a la experiencia de las realidades más altas que expresan la esperanza albergada por la humanidad. No solo era
un conjunto de creencias dispersas, sino era al parecer era toda una elaboración que tenía como principal asunto, como principal objetivo, proveernos de un progreso, de un crecimiento hacia lo que algunos maestros llamaban plenitud. Por ejemplo, hay un ascetismo creciente que está, si me acompañan en la lectura, en Colosenses 2, 20 al 23, o más bien 21 al 23, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Este ascetismo imponía la abstinencia alimentaria con un valor religioso y más aún asignando un valor soteriológico vinculado a la salvación. En este sentido, la práctica ascética permitiría, como acto religioso, vivir una vida que ha sido salvada o liberada de las pasiones humanas que esclavizan el alma y que le impiden acceder a la realidad de Dios. Ahora, tome esta idea del ascetismo y mézclela un poquito con lo que dice el verso 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. En otras versiones dice adoración a los ángeles. La adoración a los ángeles, que pareciera ser una incipiente noción aquí ya en esta carta, que se desarrollaría más propiamente en el siglo II, donde el gnosticismo adquiere su mayor relevancia. Esta adoración tendría una especial función, puesto que serían estos seres, estos ángeles, como especies de seres intermediarios esenciales para la liberación de las limitaciones terrenales y estarían, en tanto intermediarios, más cerca de las realidades espirituales. Y como a veces dicen cuando uno en Santiago está en el metro, y como si esto fuera poco, dicen, agreguemos un poco de lo que dice el verso 16. Nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Así que también habían algunos elementos propios del judaísmo: leyes dietéticas, celebraciones, resguardo de días especiales. Es en el conjunto de estos tres rasgos que se podrían sintetizar, como lo dije un poquito atrás, entre un sincretismo de un gnosticismo griego y un ritualismo judío, que se encuentra aquí en Colosas albergada una idea, un concepto, una comprensión, una cosmovisión que era muy atrayente. Obviamente, cuando Pablo escribe esta carta, por el testimonio propio de la carta, Pablo está en prisión. Y no hay lugar a dudas que quien le informa, además no conocía a la iglesia en Colosas, eso ya lo hemos oído, así que quien le informa es un siervo del Señor que estaba en Colosas, que probablemente tuvo que ir para estar con Pablo a raíz de esta situación, que es Epafras. Epafras era el que había compartido el Evangelio en la ciudad de Colosas, posiblemente con otros hermanos, como nos señalaron los hermanos en esa larga estancia del apóstol Pablo en Éfeso, y que toda Asia oye la palabra, y Epafras tuvo que haber sido una carta leída en Colosas del Evangelio escrito en Éfeso por la administración del apóstol Pablo. Ese Evangelio, como dice el verso 2, a los santos y fieles hermanos
que están en Colosas. Santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Así que Pablo tiene me imagino yo en la prisión, tiene este informe de Epafras, pero también sabe que el evangelio que llegó a Colosas es el evangelio verdadero. Y que ese evangelio está dando frutos en Colosas. Ese evangelio ha alumbrado los corazones de los hombres y mujeres y ha empezado a crecer en medio de los colosenses, pero junto con este crecimiento de este evangelio estaba esta otra problemática. Así que Pablo, un hombre experimentado cuando escribe esta carta, un hombre maduro, un perito arquitecto, con plena convicción de quién es, como lo dice el verso 1, un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Como lo dice el verso 23, un siervo del Evangelio, un siervo de la iglesia, como lo dice el verso 25, y el verso 26 nos dice, a quien Dios le ha confiado anunciar el misterio oculto. Quien trabaja y lucha para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, esas son las credenciales que Él está mostrando en esta carta para poder abordar esta problemática sin dejar de ver la realidad de Cristo en Colosas. Así que miren la tensión que tenía que enfrentar el apóstol sin conocer a los hermanos. Algunos los podía haber conocido, pero no a todos, sin conocer la realidad de la iglesia. Pablo discierne que esta filosofía no solo era un asunto de opiniones, no solo era un asunto de preferencias, como cuando le dice en Romanos, bueno, si alguien quiere guardar tal cosa, guárdelo para el Señor, y si alguien no quiere guardar la misma cosa, no lo haga para el Señor. No lo limita a un asunto de opiniones. O a una mera equivocación, o un error, o una divagación. Sino que sería un asunto que tendría graves consecuencias. ¿Y saben por qué? Porque cuando Pablo dice, en el capítulo 2, verso 8, mirad que nadie os engañe, en realidad una traducción más literal sería, mirad que nadie los esclavice o los lleve cautivos. El error, el engaño, sería finalmente un cautiverio. Sería finalmente un error que lleva a la privación de aquello que en Cristo habían recibido. Aceptar el error les llevaría a la cautividad. Por lo que Pablo dispone el tiempo, la gloria de esta escritura maravillosa, Pablo dispone para refutar los argumentos que se levantan contra el conocimiento de Cristo. Porque eso es lo que él discernió en el informe de Epafras. Porque eso es lo que vio en el informe de Epafras. Entonces prepara una comprensión para entregarla a la iglesia, para que la iglesia no sea engañada y termine cautivada, termine en un cautiverio. Pero antes de hacerlo, porque espero mostrar esta mañana cómo lo hace en la gracia del Señor, cómo es su comprensión de la iglesia. ¿Sabe lo que hace Pablo? Algo que nosotros no hacemos cuando tenemos que corregir algo. Da gracias. Yo lo encuentro extraordinario. Con esta tensión, probablemente uno sacaría la espada y llegaría hasta sonar
la levantaría fuerte y saldría a cortar todo lo que se le opusiera. Pero ¿sabe lo que hace Pablo antes de ello? Da gracias. ¿Y por qué da gracias? Como cuando escribimos nosotros los correos electrónicos a nuestro jefe, junto con saludar y esperando se encuentre bien. No estamos diciendo nada con eso. Es solamente para colocar algo pero no estamos ni queriendo saludar, ni queriendo que se encuentre bien probablemente. A mí me llegaron unos correos. Ya voy a empezar a contar cosas que no debo. Pero esto no sale de aquí, ¿cierto? No, me llegan unos correos que me dicen junto con saludar y esperando se encuentre bien. Cuando termino de leer el correo me encuentro peor de cómo estaba. Si ya estaba peor, terminé peor. Siempre orando por vosotros, dice el verso 3, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, y ya se nos ha hablado de lo que se conoce como las 3 virtudes teologales. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Es la realidad en los creyentes de estas virtudes teologales, fe, amor, esperanza, lo que hace que Pablo dé gracias. Así como en Primera de Tesalonicenses la carta está escrita sobre la base del reporte que le lleva Timoteo a Pablo. Cuando Pablo recibe el reporte, Pablo está agradecido, Pablo está mirando a la iglesia con expectativa, con un ánimo, y les dice a los tesalonicenses: la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y la constancia en vuestra esperanza. Esas mismas palabras, obra, trabajo, constancia, son las que el Señor, mirando a la iglesia en Éfeso, en Apocalipsis, las señala como una característica de la iglesia. Pero parece que lo que está expresando aquí en Colosenses es una manera de articular estas virtudes de un modo que le da sentido a la carta. Porque también las mismas virtudes que en Tesalonicenses parecen correr como caminos paralelos, las mismas virtudes en Corintios están presentadas así. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es, y parece que en Corintios entonces está, luego de mostrarnos este canto, este poema al amor, parece que nos está colocando al amor en prioridad. Pero fíjense cómo lo dice aquí. Si uno lee atentamente, va a entender que lo que Pablo está diciendo es que la fe y el amor surgen de la esperanza. ¿Leí bien? Una versión distinta dice: fe y amor fruto de la esperanza. Aquí en Colosenses entonces hay una consecuencia de la fe y el amor que resultan de la esperanza. Es en razón de la esperanza que hay fe en Cristo y amor entre los hermanos. Entonces viene la pregunta: ¿cómo entender que surja la fe y el amor en virtud de la esperanza? Hay 3 ocasiones en que Pablo usa, o 2 ocasiones además de la que está en el lema nuestro, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Hay otra ocasión en que también lo usa, son 3 en total. Y esta es la primera. La segunda está en el verso 23, por si acaso, del capítulo 1. Voy a leer la parte solo donde lo dice: y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. ¿Cómo entender entonces que surja la fe y el amor en virtud de la esperanza? Y Pablo parece que nos da la respuesta
enseguida. Porque dice, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. La presentación del Evangelio llama a los hombres a una esperanza distinta de la que generan las expectativas humanas. La correcta presentación del Evangelio permite a los hombres extender nuestras débiles manos para arrebatar por la fe la bendita esperanza que nos es comunicada por el anuncio de la buena noticia y nos vincula de un modo esencial con los demás, de modo que comienza a manifestarse en nosotros el amor. En el año 9 antes de Cristo hay una inscripción que se llama la inscripción de Priene y que representa lo mejor de la expectativa humana de aquella época. Es un grupo de greco-romanos de Asia Menor quienes la escriben y lo hacen para conmemorar el nacimiento del emperador romano César Augusto. Y miren lo que escriben. Puesto que la divina providencia que ha ordenado todas las cosas, interesándose por nuestras vidas, lo ha dotado de virtud divina a César, para que fuera benefactor de la humanidad, enviándolo como Salvador o Sóter, para nosotros y nuestros descendientes, de modo que acabara con la guerra y dispusiera en orden todas las cosas, puesto que el César, y noten con lo cual concluye esta inscripción, por su aparición ha sobrepasado las esperanzas anteriores de buenas noticias. En el original, esperanza de evangelio. Buenas noticias, evangelio. Pablo, luego de dar gracias, aborda la problemática, a mi juicio, con dos énfasis, que están básicamente en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Y estos dos énfasis los podríamos decir del siguiente modo. Primero, la absoluta centralidad en Cristo. O la absoluta centralidad de Cristo. Y segundo, la total suficiencia en Cristo. Absoluta centralidad de Cristo, total suficiencia en Cristo. El lenguaje que Pablo utiliza en Colosenses no nos permite decir solamente centralidad y suficiencia. No basta con solo mencionarlo de esta manera. Debemos, en respeto a la inspiración del Espíritu Santo, agregar necesariamente absoluta centralidad y debemos agregar necesariamente total suficiencia. Y al menos encontré en la carta 3 razones para ello. La primera, y si tienen la carta allí para que me acompañen en algunas lecturas rápidas, el uso de la palabra todo, que está regada en la epístola. Miren, unos solo detalles. Verso 15, primogénito de toda la creación. Verso 16, fueron creadas todas las cosas. Verso 17, Él es antes de todas las cosas. Verso 19, toda plenitud. Verso 28, y aquí es tan reiterativo que uno dice, ¿para qué lo escribe de esta manera? Pero obviamente, inspirado por el Espíritu Santo, tiene una intención. ¿A quién anunciamos? Miren cómo lo dice, amonestando a
todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Por qué Pablo está insistiendo en esto? Parece que no es necesario hacerlo, pero él está marcando y remarcando esta palabra permanente, por lo que dice en 3:11 de Filipenses. Miren qué hermoso leerlo desde esta perspectiva. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre. Atención. Sino que Cristo es el todo y en todos. Cristo es el todo, absoluta centralidad de Él. Y en todos, total suficiencia en Él. Esta palabra todo es como en el lenguaje que Pablo está virtiendo aquí en Colosenses, es como que nos lleva a decir, aquí nos está hablando de la totalidad. Además, el uso en la composición del texto que hace Pablo al utilizar palabras que para nosotros hasta cierto punto son innecesarias y repetitivas. Por ejemplo, solo menciono dos casos, el 1:10. Miren cómo dice el 1:10 de Colosenses. Perdón, el 1:11. Fortalecidos con todo. La Reina Valera lo traduce así, pero literalmente tendría que decir fortalecidos con toda fuerza. Y en el original dice algo así como dinamizados con todo dinamis. Y uno dice, bueno, si estamos fortalecidos, obviamente que es con fuerza. Pero fíjense cómo lo está diciendo el apóstol. No solo interesa que sepamos que estamos fortalecidos o que anhelamos o debiésemos estar fortalecidos, sino que fuese esta fortaleza con toda fuerza. Verso 23 del capítulo 1 para indicar esta manera de composición que usa el apóstol. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Parece que nos está diciendo lo mismo. Porque fundados es estar fijos. ¿Y qué es firme? También estar fijo. Hay una pequeña variación que podría ayudarnos. Estar fijos como el cimiento de un edificio que sostiene e impide que el edificio sea movido, y firmes, que normalmente se usa para los soldados en la batalla, que es el lugar donde el soldado se para y se niega a retroceder. Ambas palabras, creo que se llama esto pleonasmo, ambas palabras refuerzan lo mismo, que la fe es el fundamento inconmovible en el cual los creyentes han de permanecer. Y una tercera razón para decir en el lenguaje de Colosenses absoluta centralidad y total suficiencia es el uso de expresiones que nos permiten aproximarnos de un modo reverente a las grandezas de las realidades de la cual Pablo está escribiendo. Miren, seleccioné algunas frases. Las riquezas de la gloria. La palabra verdadera del Evangelio. La gracia de Dios en verdad. Agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Riquezas de pleno entendimiento. Luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Es entonces en atención a esta manera en que Pablo nos aproxima al elevado lenguaje con el que se puede expresar la realidad a la que la iglesia está llamada a experimentar, que debemos decir absoluta centralidad y total suficiencia. El hermano Stephen Cone, en un artículo de la revista Aguas Vivas,
que se llama Viendo a Cristo como la plenitud de Dios, y hablando de Colosenses señala: cuando el apóstol escribió Colosenses, tomó una perspectiva positiva, presentándoles a Cristo. Si ellos pudiesen ver a Cristo, si pudiesen conocerlo, entonces esta herejía sería automática y rápidamente abandonada. Y añade el hermano, una verdadera cristología es la mejor respuesta contra toda herejía que ya hay y que ha de venir. Y por cierto, amados, la elevada cristología presente en Colosenses derriba y deja expuesta la falacia, el engaño y la inutilidad de la llamada filosofía colosense, cualquiera que ésta sea. En una de las oraciones más largas del Nuevo Testamento, hablo en términos gramaticales, creo que Pablo aborda o nos invita a mirar lo primero que acabo de decir, la absoluta centralidad. Esta oración se inicia en el original, en el verso 9, 1:9, y concluye recién en el verso 20. Gramaticalmente es una sola oración y que tiene un solo objetivo, tiene una sola unidad, presenta una sola idea. Pero lo hace de una manera tan extensa y para nosotros es tan complejo leerla que tenemos que ponerle coma, punto y coma, punto seguido, punto aparte, porque no nos da la comprensión para decir qué quiso escribir, porque ya cuando vamos, partiendo del verso 9, cuando vamos ya en el 14, ya el 9 se nos perdió de la escena. Una oración tan larga como esta también está en Efesios, que es la carta gemela, que va de Efesios 1:3 al 14, que también es una sola oración. En esta oración, en Colosenses, en torno a uno de los más impresionantes himnos cristológicos, Pablo va a expresar la primacía de Cristo respecto del mundo creado y respecto de la reconciliación, concediendo una elevada posición a la iglesia. No sé si ubican a Francis Collins, quien estuvo a cargo del proyecto Genoma Humano. Había sido ateo, pero cuando presentó lo que habían descubierto, señaló: pensar que hemos podido echar un vistazo a nuestro manual de instrucciones, hasta ahora solo conocido por Dios, entiendo que escribió un libro que se llama así, El lenguaje de Dios, hasta ahora conocido por Dios, me hace sentir humilde. Experimento, y esto lo dijo en la presentación que hizo, experimento un gran temor reverencial. Y luego de haber leído, tal cual como les dije, desde el verso 9 al verso 20, quedo empequeñecido más de lo que soy. Quedo disminuido más de lo que soy. Porque lo que hace Pablo, y esta es una forma de escritura en estas oraciones largas, va encadenando cosas, va como colocando peldaño tras peldaño, afirmando un peldaño para poder subir el siguiente, colocar otro peldaño para poder seguir ascendiendo, y empieza a usar frases como llenos del conocimiento, de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Vamos al conocimiento de Dios. Cuando llega a un clímax que parece ser que es donde nos va a dejar
va a decir que el Padre nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos, y además va a decir, nos ha librado de las tinieblas, nos ha trasladado al reino del Hijo de su amor. En Cristo tenemos redención por su sangre, en Cristo tenemos el perdón de pecados, y parece que cuando uno llega hasta ese momento dice, qué glorioso, hasta aquí llegó. Pero ¿sabe lo que está haciendo Pablo en esta única oración tan extensa? Es comenzar a levantar el corazón, a limpiar los ojos del entendimiento. Va anhelando la expectativa, va animando la expectativa de vida fructífera, como si nos fuera llevando hacia la cima de una colina en una noche oscura, cuando las luces de la ciudad quedan atrás, cuando lo vano de este mundo desaparece y nos enfrenta al firmamento y despliega en el firmamento una frase: Él es. Oh, hermanos, nos lleva para apreciar la gloria para la cual fuimos creados. Nos lleva para apreciar a quién es la imagen de Dios, del Dios invisible. Y nos dice, parafraseándolo, lo invisible de Dios, aleluya, se hizo visible en Él. Aquello que era la naturaleza y el ser de Dios han sido manifestados en Él. ¿Qué nos está haciendo? Nos está llevando a un punto para que todo lo demás quede a oscuras y nosotros podamos mirarle a Él. Y si el Señor lo ha querido hacer así con nosotros, tan débiles, con tantos problemas, tan inconsecuentes, que los pecados se agolpan en nuestros corazones, pero si lo ha querido hacer así con nosotros, hermanos, debemos doblegar nuestro corazón delante del Señor. Debemos reconocerle esta mañana, y que las luces del mundo se apaguen tras nosotros, que las expectativas humanas de las declaraciones de hombres se silencien ante quien es la imagen del Dios invisible. Pablo hace uso, y por eso se le llama himno cristológico, Pablo hace uso de una prosa rítmica en 6 versículos. Desde el versículo 15 al versículo 20. Que tiene algunas características y que por lo tanto pareciera ser que está ordenada en 2 grandes estrofas con algunas frases que las vinculan. Fíjense algunas reiteraciones que obedecen a este arreglo estrófico, como las palabras primogénito. Dice en el verso 15, primogénito de toda creación. Y en el verso 18 dice, primogénito de entre los muertos. En el verso 16 dice, porque en Él. Y en el verso 18, aunque la traducción, en el verso 19, aunque la traducción no nos permite leerlo como está en el original, dice, porque en Él le agradó al Padre habitar en plenitud, o en toda plenitud. La expresión por medio de Él, en el verso 16, al final, todo fue creado por medio de Él. Y la misma expresión, verso 20, por medio de Él reconciliar. La expresión todas las cosas, en el verso 16, en Él fueron creadas todas las cosas. Y en el verso 20, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Da entonces la impresión de que hay 2 estrofas. Una partiría en el verso 15 e incluiría el verso 16. Luego habría una transición hacia la segunda estrofa, que serían los versículos 17 y la primera parte del 18. Y luego
la segunda estrofa iniciaría cuando en el verso 18 dice el que es el principio. Parece que está arreglado en el original de modo tal que nos lleve a esa comprensión, porque el verso 15 literalmente dice ¿quién es la imagen? Y la parte B del verso 18, en vez de decir el que es el principio, dice ¿quién es el principio? La primera estrofa nos muestra la primacía sobre todo lo creado o lo ya creado. Y la segunda estrofa nos muestra la primacía sobre toda la nueva creación. Y la transición tiene el objeto de resumir la primera estrofa y anticipar la segunda estrofa. Fíjense entonces, si lo leemos de esta forma, que cuando Pablo dice en el verso 17, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, está concluyendo esa primera estrofa declarando la posición de gloria que Él tiene como primogénito de la creación, la posición de autoridad, de derechos de primogenitura que tiene Él. Pero luego dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es. Y noten, hermanos, entonces que en esta construcción poética Pablo está colocando a la iglesia en un lugar impensado en toda la creación. Pablo ya ha usado el término cuerpo de Cristo. Lo usó en 1 Corintios, siendo cronológicos en cuanto a las escrituras de Pablo, al escrito paulino, lo usó en 1 Corintios y luego lo usó en Romanos. Pero hay una distinción con el uso que hace aquí en Colosenses y es la siguiente. En 1 Corintios 12, no lo vamos a leer, pero ustedes lo recuerdan, solo cito 2 versículos, el 12 y el 27, nos habla fundamentalmente la idea de cuerpo en cuanto a dependencia y cuidado mutuo. Y en Romanos, que está en Romanos 12, 4 y 5, nos habla de la funcionalidad, de la variedad de los servicios. Pero ¿qué dice aquí en Colosenses? Cuando, creo yo, anticipa la segunda estrofa, dice en el verso 18, y Él que es la imagen, Él es que es el primogénito, Él que tiene derecho sobre toda la creación de todas las cosas visibles e invisibles, y reitera por si acaso para estos gnósticos, este gnosticismo incipiente, visibles e invisibles, principados, potestades, todo lo demás, dice Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Entonces la invitación es a mirar esta segunda parte con esa comprensión de nosotros mismos. No podemos leer la segunda parte si de nosotros mismos no se nos dice que somos cuerpo y Él es cabeza. Y cuando Pablo está mirándonos o haciéndonos mirar esta realidad, va a decir Él, que es el principio, y parece que lo liga con todo lo anterior, el primogénito de entre los muertos. Ya se nos habló anoche y se alentó nuestro corazón en esta tensión entre sufrimiento y gloria, con la resurrección de Cristo. Y noten lo que dice el apóstol, para que en todo, tanto en todo lo creado, visible e invisible, como en todo lo demás, tenga, y lo interesante de esta palabra, preeminencia, que ocurre solo aquí. Pablo toma una palabra y la coloca solo en este lugar. Y quiere decir que en todo tenga primacía, prioridad, en todo Él sea preeminente. No lo hace así. Este himno cristológico no está presente en otras cartas, pero aquí
esta comprensión de Cristo, esta absoluta centralidad en Cristo. Al punto que el verso 19 dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. No al revés. No es que Él habita en la plenitud, es la plenitud la que habita en Él. Aleluya. Es Cristo, bendito y glorioso, en quien habita toda plenitud. Absoluta centralidad en Cristo. Total suficiencia en Cristo. ¿Recuerdan los 3 pasajes en los que uno podría notar estos rasgos de lo que se llamaba la herejía colosense? Vamos viéndolo un poquito en orden. Capítulo 2, verso 16. Recuerden que esto está apuntando fundamentalmente a ciertos aspectos del ritualismo judío. Y en particular, lo que señala ahí, días de reposo. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de... ¿Qué tiene que ver lo que Pablo dice aquí? El cuerpo es de Cristo, con guardar el sábado, con las fiestas, con ciertas prácticas alimenticias, o ciertas dietas alimenticias o abstenencias de alimentos. ¿Qué tiene que ver aquí que nos diga todo lo cual es sombra, pero el cuerpo es de Cristo? ¿Cómo entender esa expresión a partir de la anterior? Bueno, hoy día no tenemos sol, pero cuando hay sol, probablemente si yo me paro al lado de Cristian Rojas, como usted citó a Elías, yo voy a redimir a mi hermano. Y todos saben quién es usted, pues, así que nadie después de... Y Cristian se para a mi lado, ¿cómo van a ser nuestras sombras? Porque la sombra es, por decirlo de algún modo, tributaria de la realidad. No hay sombra si no hay realidad. No hay sombra si no hay cuerpo. Y probablemente cuando uno ve las sombras, o a partir de las sombras, puede tener ciertas inferencias de cómo sería el cuerpo, pero no completamente, porque la sombra está en 2 dimensiones y los cuerpos están en 3 dimensiones. Así que perdemos fondo, por lo menos. Pero veríamos una sombra y podríamos decir, mira, esta es tal cosa, tal otra, y de pronto podemos ver la realidad y podemos sentir o percibir cuán cerca estábamos de aquello que estábamos proyectando. Bueno, ¿qué es el día de reposo, hermanos? ¿Para qué fue dado el día de reposo? ¿Para que el hombre y la mujer, para que el hombre en términos genéricos, ¿qué ocurra? Descanse. ¿Cierto, hermana? Mañana es sábado. Pero el día de reposo, ¿qué es? Es una... ¿De qué? De la realidad que hay en Cristo. No quiero tener solo un día de descanso, no quiero tener un día de reposo, porque ¿saben qué? Cristo es nuestro descanso. Cristo es nuestro reposo. No es un día de la semana, son todos los días de la semana, porque Él es suficiente reposo para nosotros. Aleluya. No necesitamos ciertas fiestas en ciertos calendarios para que haya gozo, para que haya alegría, porque ¿saben qué? Cristo es nuestra alegría, Cristo es nuestro gozo, los demás eran sombras. Hermanos, no nos quedemos en las sombras, si estamos en la realidad manifestada, que esas sombras nos acercaban o al menos nos podían inspirar. Aleluya.
No necesitamos de cierta abstención de esto, de aquello, para pensar que de ese modo podemos tener acceso a Dios, porque saben lo que hizo Cristo en la cruz. Nos abrió a todos nosotros un camino nuevo y vivo a través de su velo, a través de la carne de Él, para tener acceso a la presencia bendita y gloriosa de Dios. ¿Cómo nos vamos a quedar en las sombras? La total suficiencia en Cristo. Fíjense el otro versículo, el que habla de los ángeles, el que implica que se le estaba alentando o motivando algún tipo de adoración a los ángeles. ¿Cómo responde el apóstol Pablo? Y no haciéndose de la, verso 19, perdón, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Cómo descubre Pablo esto que está manifestándose en el versículo anterior? Lo que está ocurriendo, Pablo le dice a los colosenses: no se están tomando de la cabeza. ¿Cuándo dijo eso? En el himno cristológico. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Por lo tanto, amados, no tenemos que crecer sobre la base de otros seres intermedios, sobre la base de cualquier otra comprensión, sobre la base de cualquier otra realidad que se nos quiera estar colocando, porque tenemos una cabeza gloriosa, aleluya, en los cielos, de la cual dependemos. Y si estamos asidos de la cabeza, ¿qué ocurre? Lo que no va a ocurrir con las otras cosas. Con este progreso al que eran llamados, descentralizándose de Cristo, ¿qué va a ocurrir? Vamos a crecer. Cuando se planteó el ascetismo, ¿cómo responde Pablo? Capítulo 3, versos 3 y 4. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Noten ahora verso 4. Cuando Cristo, vuestra vida. ¿Cómo responde Pablo a este ascetismo creciente? Con la vida del Hijo. Tales cosas tienen a la verdad cierto valor, cierta reputación en el duro trato del cuerpo, pero son absolutamente inútiles contra los apetitos de la carne, porque sabe, hermano y hermana, Dios nos ha provisto la vida de su Hijo. Cuando Pablo tiene que explicar y llegar a este grito terrible, al que algunos necesariamente, por nuestra obstinación, lo hemos dicho: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo está mostrando algo así como la ley del pecado. Permítanme ilustrarla como el momento en que aquí hay una ley de gravedad y obviamente, salvo que me haga famoso y esto se quede ahí tal cual, obviamente, si lo suelto, ¿qué va a ocurrir? Levanten la mano los que creen que va a caer. Son todos escépticos, ¿ven? Claro, obviamente va a caer, ¿cierto? ¿Están seguros? Cayó. Entonces yo puedo decir lo siguiente: no, pero cayó esta vez. Oh, me dolió. Estoy durmiendo en carpa. Pero la próxima no va a caer. La próxima sí, estoy seguro. ¿Y qué creen que va a ocurrir? Y puedo estar toda la vida así, porque es una ley. ¿Y qué me libra de la ley del pecado y de la muerte? La ley del Espíritu
Watchman Nee lo explica así. Él dice, pero el ave tiene una ley. Una ley que vence la ley de gravedad. Es la ley de la vida del ave. Y con esa ley el ave puede volar. Aleluya. Cuando Cristo, nuestra vida. ¿Qué está diciendo? Que hay total suficiencia en Él. Aleluya. Se manifieste, nosotros seremos manifestados. Aleluya. Quisiera concluir mostrando aquello que creo que es la principal implicación de la centralidad o la absoluta centralidad de Cristo, que está en el capítulo 2, verso 8. Mirad que nadie os engañe, ya dijimos que eso era esclavizar, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Por qué? Y la razón está en el verso 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y miren la conclusión de aquello, de que en Él habite corporalmente toda la plenitud de la deidad. La conclusión es, y vosotros estáis completos. La palabra plenitud, pleroma, del verso anterior, del verso 9, del mismo verso, es la misma palabra completos porque es plenos. Y vosotros estáis completos, ¿dónde? Ahora, leamos nuestro lema. Cristo en. Leamos el verso o la parte del verso que estábamos leyendo recién. Estáis completos en Él. Nosotros plenos en Él. Cristo en nosotros. Una interesante ilustración de lo que implica que nosotros estamos en Él, que en una ocasión leí, es pensar en este señalador y en este libro que es la Biblia. Entonces la explicación es más o menos como sigue. Uno coloca el señalador en la Biblia, entonces el señalador, ¿dónde está? Oh, son muy inteligentes, los felicito. Muy buenos alumnos. Ustedes saben que yo soy profesor de profesión, pero dejé de hacer clases, así que me gusta mucho cuando responden. Entonces, el señalador está en la Biblia. Entonces, podemos explicarlo así. Si yo muevo la Biblia, subo, bajo, a la derecha, a izquierda, se la entrego, todo lo que le está ocurriendo a la Biblia, por el señalador está en la Biblia, ¿a quién le está ocurriendo? Ya. Atención. Pero ¿puedo decirlo en el sentido inverso? ¿Puedo decir que la Biblia está en el señalador? Me queda corta la figura, ¿lo ven? Yo puedo decir que el agua está en el vaso, pero no lo puedo decir en el sentido distinto, o en el sentido inverso, no distinto, sino inverso. No puedo decir que el vaso está en el agua, que un poco me parece que Marcelito nos explicó con San Agustín cuando veía a un niño echando agua en un hoyito pensando que iba a lograr traspasar el mar a su hoyito. Así somos como niños, pero eso. Nosotros estamos completos en Él.
absolutamente completos en Él. Pero ¿cómo tener una figura que nos ayude a entender que Él está en nosotros? En el mismo, porque se usa la misma, en una preposición, ¿cierto? La misma preposición griega, en, dentro de. ¿Cómo entenderlo? Y fíjense que aquí la verdad del cuerpo de Cristo, tal como la está planteando, el apóstol adquiere completa significancia. Porque los miembros de mi cuerpo están en mi cuerpo. Los miembros están en el cuerpo y son del cuerpo. Y es la cabeza la que anima a los miembros del cuerpo y por lo tanto la cabeza está expresándose en los miembros. O, como lo dice hermosamente el mismo Señor, vosotros sois la vid, vosotros sois los pámpanos, yo soy la vid. Permaneced en mí. Y uno dice, claro, obviamente las vides deben permanecer sujetas al pámpano. Y yo en vosotros. Entonces esta expresión, Cristo en nosotros, la podemos entender del siguiente modo. Su vida, así como el pámpano anima con vida a estas vides, su vida en nosotros. Nosotros estamos completos, plenos en Él. Pero tenemos una esperanza gloriosa, ¿sabe cuál es? Que un día Él va a estar pleno, no en mí, porque soy chiquito. Y usted también es chiquito frente a esto. En nosotros. Aleluya. Por eso Juan tiene en sus cartas, tiene una expresión tan hermosa. Él dice, cuando Él se manifieste, cuando nuestra vida se manifieste, como lo dice aquí mismo en Colosenses, seremos semejantes a Él, porque finalmente le veremos tal cual es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿qué le ocurre? Se purifica. O sea, si yo sé que un día esta vida de la cual dependo, que es Cristo, en nosotros, vida de Dios provista por su Espíritu, en este vaso, en ese vaso, en todos nosotros, si es esa vida provista por Dios, hay un momento en que esa vida va a ser plena. Hay un día que el campamento no va a terminar. Hay un día que van a haber predicadores para toda la eternidad, para sorprendernos de Cristo. Cuando Cristo nuestra vida se manifieste, nosotros seremos manifestados con Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Centralidad, absoluta centralidad y total suficiencia en Cristo.